Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Durante estos 30 minutos ustedes tienen la palabra para criticar, apoyar o proponer con respecto a los contenidos y a la programación del nuevo Canal 1. Participen con nosotros. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web canal1.com.co o del correo defensor@canal1, así con números.com.co, o si lo prefieren a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La crónica en televisión es un género exigente, minucioso, detallado, descriptivo, que narra historias particulares que tienen significado para la mayoría de los televidentes. Permite construir relatos desde el punto de vista humano y puede dejar una moraleja a la teleaudiencia. Decía el cronista y escritor mexicano Carlos Monsiváis que los cronistas son maestros del arte de comentar literalmente, críticamente la realidad. El nuevo Canal 1 tiene entre sus propuestas un programa dedicado a este género, Crónicas de Sábado. Ese es nuestro tema de hoy, los estilos de la crónica en televisión y este programa en particular, porque ustedes lo han pedido aquí en Uno para Todos. Para ello nos acompañan Fabio López de la Roche, investigador con una formación profesional gigantesca, primero en Historia Natural, doctorado en Estudios Literarios, docente de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Pittsburgh y actualmente de la Universidad Nacional de Colombia. En su hoja de vida cuenta con varias publicaciones en investigación y desarrollo como Historia de los noticieros de televisión en Colombia e Historia de los noticieros particularmente de nuestro país. Bienvenido, Fabio, buenos días. Gracias, Mario, un gusto estar contigo y en esta nueva etapa del canal también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también nos acompaña Iván Serrano, reconocido periodista de Noticias 1, cuenta con 22 años de experiencia en el medio, es responsable de la información de Bogotá desde este noticiero y ganador de 2 premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado, también del premio de periodismo económico ANIF y mención del premio Simón Bolívar en el mejor cubrimiento noticioso. Sus trabajos premiados han tenido que ver con investigaciones sobre el carrusel de la contratación y la construcción de una torre de edificios en inmediaciones del humedal La Conejera en Bogotá, construcción hecha por los cuñados del exalcalde Petro. Actualmente también es cronista de Las 12 y de Noticias 1. Bienvenido, Iván. Mario, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá con ustedes. Muy bien, escucharemos sus opiniones y posiciones. Para entrar en materia, escuchemos primero lo que dicen nuestros televidentes en las calles de Bogotá sobre lo que piensan de las crónicas periodísticas en particular. Veamos. No, la verdad no sé qué es una crónica periodística. No tengo idea de qué es una crónica periodística. Una crónica periodística es una investigación periodística sobre ciertos acontecimientos o sobre ciertos hechos. Es pues un relato narrativo con características objetivas pues para narrar hechos que sucedieron en la vida real. Pues hasta donde es un tipo de reportaje que intenta dar cuenta de la realidad de manera objetiva. Tengo entendido que son relatos, historias sobre situaciones que suelen suceder en distintos contextos. Sé que existen distintos tipos de crónicas y pueden ser muy variadas. Pues ya de por sí una crónica es una especie de relato que tiene como bases en hechos reales. Entonces, y pues si agregamos el factor periodístico, pues sería como una historia con hechos reales fundamentados con periodismo. Bueno, vemos diversas percepciones, algunos más cerca de otros, como es normal, de lo que queremos establecer como crónica en televisión. ¿Qué es la crónica en televisión? ¿Podemos resumirla en historias, Fabio? Primero, me gustaría pues contarle a los televidentes que la crónica nace con el modernismo literario a finales del siglo XIX, nace con Rubén Darío. El poeta nicaragüense. Rubén Darío, el poeta, viajando por Chile. Él siempre había aspirado a ser cronista en La Nación y en su estadía en Chile escribió muchas crónicas y luego cumplió su sueño de escribir en La Nación. Y también con Martí, que describía la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York como uno de los signos de la modernidad. Entonces, así nace la crónica literaria con el modernismo hispanoamericano.
Y es muy interesante que Rubén Darío decía que frente a aquellos escritores que resentían el ejercicio periodístico como una cosa que les quitaba tiempo para la poesía, Rubén Darío decía que la escritura periodística era la gimnasia del estilo. Muy bien. Entonces me gusta mucho porque reivindicaba el trabajo periodístico como García Márquez también lo va a reivindicar, no lo va a sufrir. Muy bien. Iván, relatos, historias, un punto de vista particular, detalles, manejo del tiempo. ¿Cómo podemos matizar la crónica en televisión específicamente? Pues yo creo que la crónica es uno de los géneros periodísticos que está más emparentado con la creación artística. ¿Y por qué? Porque, digamos, la creación artística toca puntos que son comunes para los seres humanos del siglo XX, del siglo XXI, del siglo III. O sea, hay cosas por las cuales los seres humanos siempre vibraremos. Y el tema de la noticia pura es como la canción de la OE del periódico de ayer. La crónica, cuando está bien hecha y cuando se logran sus objetivos, usted la puede ver este año, la puede ver en 10 años, la puede ver en 15 años, pues porque tiene elementos que son inherentes a las cosas que nos interesan como seres humanos. Muy bien, Fabio. Usted que ha hecho historia en varios medios de comunicación y de varios medios de comunicación y de varios procesos, ¿cómo ha sido la evolución de la crónica en televisión? ¿Cómo arrancó, cambió, se moduló, se adaptó? En la medida en que la televisión se fue desarrollando, pues también varios escritores se dieron cuenta que podían desarrollarla en televisión. Mauricio Gómez es uno de los exponentes de los cronistas televisivos. Alberto Salcedo, que lo ha hecho en la literatura, también ha incursionado en la crónica en televisión. Y como lo decía Iván, pues este es un género a medio camino entre el periodismo y la literatura. Es un género creativo que puede explorar la fiesta, que puede explorar la violencia, que puede explorar las ciudades. Recuerdo una crónica de Alberto Salcedo sobre el Festival del Burro. Entonces la crónica tiene una infinita variedad de posibilidades y claro, todo esto con un discurso ameno que enchufa bien con el público y que generalmente deja alguna lección sobre la vida o sobre la historia o sobre algún tema importante. Sabemos, quienes hemos hecho crónica, que una crónica no forzosamente es un formato largo. Puede haber crónicas cortas y entre más cortas mejor. Pueden ser crónicas noticiosas. Podría perfectamente abrirse un informativo con una crónica que tenga la narración del hecho que está sucediendo en ese momento. Pero también digamos, Iván, ¿qué es lo que no es crónica? Por ejemplo, cosas que confunden a veces dentro del mismo medio narrativas con crónicas. Lo pintoresco, lo raro, lo extraño. Entonces, cuando sucede algo, está ahí, hagamos una crónica. No, no es lo raro, lo extraño, lo que hace o fundamenta una crónica, sino un estilo narrativo que busca una cosa particular. ¿Qué otras cosas no son crónicas según su concepto, Iván? Bueno, yo creo que usted lo ha planteado muy bien, es decir, o sea, lo inusual, como temas pintorescos y todo eso no necesariamente son crónicas, ni más faltaba. No, la crónica tiene que ver con una forma de contar los hechos. Sobre todo tiene que ser creativo, tiene que ser entretenido. Yo creo que ese es uno de los principales elementos de la crónica, que el televidente vea, comprenda, pero que se entretenga, que sienta cosas, eso es muy importante. Y los sentimientos que se generan, pues son muchos, puede ser alegría, indignación, tristeza, pero básicamente la crónica es este relato que hacemos en noticias que puede tocar la piel de la gente. Desde una perspectiva humana y desde un punto de vista particular, eso es muy importante señalarlo. Ese punto de vista particular no es opinión, que a veces se confunde, no, sino que el periodista, y esa es la diferencia con el reportaje, narra todo desde un solo punto de vista, mientras que en el reportaje se trabaja la confrontación de varios de ellos. Invitemos a Mabel Lara, presentadora de Noticias 1, quien también comparte este rol
en la producción de Crónicas de Sábado aquí en el nuevo Canal 1 y que se emite todos los sábados de 9:30 a 10 de la noche. Ella es caleña de corazón, nació en Puerto Tejada, es madre de Luciano, comunicadora social y periodista, ganadora de 5 premios India Catalina y un premio Simón Bolívar de periodismo. Nos acompaña aquí en Todos Somos Uno. Bienvenida, Mabel. ¿Y cuáles son esas historias que a través de la crónica pueden ser mejor contadas? ¿Qué historias pueden ser mejor contadas con la crónica? Pues yo creo que todas las historias pueden ser contadas, depende de quién las cuente, cómo nos las cuenten, cuál es la importancia de esa narración. Yo creo que eso no puede equipararse o etiquetarse dentro de un solo formato. Es quien nos la ayuda a entender en ese momento o en ese espacio cronológico y las repercusiones que tiene para quienes los están leyendo, los están viendo, las están escuchando. Muy bien, gracias, Mabel. ¿Qué hechos, entonces, podríamos, Fabio, mencionar como susceptibles de narrarse a través de crónica? ¿El periodista elige que sea crónica o la crónica se elige a sí misma como género para ser contada en televisión? Yo creo que la realidad le sugiere al escritor o al realizador audiovisual ideas y pues hechos curiosos, un personaje clave que te encuentras en la vida diaria y pues aquí lo importante es la capacidad narrativa. La crónica es narración, es observación, es descripción también. Entonces uno siente tanto en la crónica escrita como en una buena crónica televisiva que trasciende el tiempo, que ahí queda una lección que uno puede aprender. Yo leo muchas crónicas y desde mi formación de historiador, esas crónicas me dan una cantidad de información sobre el momento en que fueron escritas, sobre el país, sobre cómo era la ciudad, cómo eran las relaciones sociales. Entonces yo creo que es esa capacidad de observación, de descripción y de transmitir una idea importante del momento lo que hace que la crónica tenga un valor para muchos años por delante. Ustedes han tenido, me imagino, la oportunidad de ver Crónicas de Sábado en sus primeras emisiones. Quisiera consultar cuál es la percepción que tienen, cuál es el primer acercamiento que tienen y desde adentro, en el caso de Iván, digamos, cuál es la perspectiva que se tiene desde dentro del Canal 1 de Crónicas de Sábado. No, pues básicamente es la reivindicación del género, es una reivindicación que los televidentes siempre agradecen, pues porque, como hablaba anteriormente, la crónica es un género que toca a la gente, que causa sensaciones, que uno se informa. Obviamente detrás de la construcción de la crónica se consultan fuentes, está siempre por encima la objetividad y la veracidad por encima de lo demás, pero la presentación es otra. La presentación es tal que toca la fibra de los televidentes y eso es algo pues, que evidentemente la teleaudiencia agradece. Y es una apuesta muy, muy importante, ofrecer este tipo de información a las personas. Fabio, ¿qué percepción tiene en primera instancia? No la he visto todavía, apenas empezando a explorar la nueva parrilla, pero me alegra mucho que la crónica tenga un lugar porque había desaparecido durante mucho tiempo, tanto en la prensa escrita como en la televisión. Entonces, pues bienvenida y que logre pues, plantear cosas valiosas para este país. Parte de lo que estamos haciendo en esta fase de la Defensoría es dar a conocer la parrilla y la programación para tener argumentos de evaluación, calificación por parte de los televidentes. Por eso los invito para que escuchemos qué nos propone Mabel Lara en torno a esta configuración de Crónicas de Sábado. Sobre Crónicas de Sábado debo decir que es un programa que
pues me tenía un poco inquieta, creo que nerviosa, porque hablar de hechos tan fresquitos que hemos tenido en la realidad nacional como el que acaba de pasar de la muerte, del asesinato de Juliana Zamboni, este feminicidio, pues a todos nos mueve unas fibras muy sensibles y más cuando es dramatizado. Pero yo creo que desde el respeto por el televidente y por la historia y por los personajes hemos logrado calar en la gente que nos está conociendo y aprovechar las crónicas para hablar periodísticamente de los hechos más importantes de la región. La cita con Crónicas de sábado es a las 9:30, los sábados después de Noticias 1, la red independiente en el 1 de todos. Muy bien. Fabio vio la crónica de Juliana. ¿Qué percepción tiene? Sí, rectifico que sí había visto la de Juliana. Se está jugando con unos dramatizados, ¿no? Porque no son los personajes de carne y hueso. Me pareció pues novedoso este elemento y pues en líneas generales me parece que se plantea lo sucedido y tal vez ahí extrañé un poco más, tal vez por la dramatización, ¿no? Que aparece un poco artificial la cosa. Pues yo sé que lo ideal sería pues trabajar con los personajes de carne y hueso, pero eso tiene una cantidad de implicaciones legales y de permisos, pero me pareció bien y de todas maneras muy enganchador el tema. Bueno, este es un género híbrido, como se conoce popularmente, es decir, es crónica en sentido estricto, pero también es dramatización, es recreación de los acontecimientos. ¿En qué ayuda esa dramatización y si le resta, en qué le resta la dramatización o hacen un binomio adecuado, Iván? No, yo creo que hacen un binomio perfecto desde que al televidente se le explique que es una dramatización. Finalmente, utilizar todos los elementos del lenguaje televisivo que uno tenga a mano para que las personas entiendan mejor las historias, para que las personas comprendan mejor las historias, para que se conmuevan más con las historias, pues es absolutamente válido. Muy bien, esa es la apuesta del Canal 1. Vamos con nuestros televidentes en nuestra primera tribuna. Queremos ver la novela de Cesur Begusel en los días normales de la semana, de lunes a viernes, porque como lo están pasando, se pierde el hilo a la historia. El canal está muy interesante, pero esta es una falla para con nosotros y más en ese horario. Muy bien, esta es una de las varias inquietudes que nos llegaron con respecto a los horarios de las nuevas parrillas del Canal 1. La recomendación es para poder fidelizar audiencias, mantener horarios permanentes. Pero más allá de la fidelización que es necesaria para un canal, es el pacto que se hace con las audiencias que esperan a determinada hora sus narrativas, sus programas y tiene que ver con el respeto en la continuidad de la recepción de esos contenidos, Iván. No, usted lo acaba de decir, Mario. Es decir, yo creo que lo peor que le puede pasar a un televidente es sentarse a ver su novela o qué sé yo, y que no lo encuentre, y que luego se vuelva todo un trauma explorar en qué momento del día va a ir o si ya no va a volver. Muy bien, volvamos sobre las crónicas, teniendo como referente de Crónicas de la Noche. En esa evolución que usted ha observado de la crónica televisiva, ¿qué es lo que pasa en los medios, en la escasez? ¿Es que no hay cronistas o es que no hay espacios para las crónicas? No, yo creo que no ha habido espacios y pues como lo estamos planteando, también hay que fidelizar a los televidentes para otras propuestas, ¿no? Distintas de las tradicionales. Y creo que fidelizarlo para un buen espacio de crónicas o de reportajes, como lo han venido haciendo otros canales, Caracol, los domingos. Entonces, pues me parece muy necesario y ojalá pues pudiéramos explorar otros géneros también. Muy bien. Iván, Mabel hablaba del registro de uno de los hechos naturales más recientes y conmovedores de la historia sísmica de Ecuador. ¿Cómo trabaja el periodista la subjetividad de un hecho cuando está traducido en este formato o en este género que llamamos crónica?
La subjetividad tiene que ver pues con la carga emocional del reportaje como tal y no con las opiniones del cronista. Así es como se maneja, es decir, obviamente siendo repetitivo con lo que he dicho anteriormente, una buena crónica pues despierta una serie de sensaciones en el televidente, pero eso no tiene que ver con editoriales que haga el cronista. Siempre que nos preguntan cuál es la solución a los retos, a los desafíos que tiene el periodismo en determinados momentos, en determinadas circunstancias, particularmente ahora en pleno proceso de reconciliación, como lo manifiesta Fabio, decimos una solución que es tremendamente válida. Sirve para muchas cosas, pero es tremendamente válida y es contemos historias, ¿no? Antes que o al tiempo que información de registro, información notarial, contemos historias. Y la crónica es el escenario natural de las historias. Entonces uno dice, este es el momento ideal para que los colombianos se sensibilicen sobre lo que está pasando en su entorno a través de historias. Entonces la crónica debería estar en el punto central de los géneros narrativos televisivos. Claro, sin duda. Y además yo creo que uno de los principales retos que tenemos los periodistas es que la gente se acuerde de lo que decimos. Es decir, puede pasar que termine un noticiero y usted haga el ejercicio de preguntarle a una persona qué vio. Y muy posiblemente le pueden decir, nos acordamos de esto, de esto, de esto, pero muy posiblemente no se acuerdan de todo. Y yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer los periodistas, además de ser veraces, de tener primicias, de confrontar, de contrastar la información, es lograr que cada informe que nosotros hagamos, crónica, por supuesto, y otro que no, y la noticia pura, es lograr que la gente se acuerde de lo que uno le contó. Y ese es el segundo valor agregado que tienen las crónicas. Las crónicas con las historias ayudan a construir memoria, ¿verdad? Y la mejor manera de construir memoria, digamos, la manera más práctica, más receptiva, más duradera, es a través de las historias. Y ahí casi que tenemos una obligación. Una de las cosas que siempre decimos, Fabio, es las crónicas nos permiten ponernos en los zapatos del otro, yendo, construyendo, conviviendo. Es un momento oportuno para hacerlo. Y como les decía, de mi percepción leyendo crónicas de Javier Darío Restrepo, de mucha gente de otras décadas, es que esas crónicas se escriben sobre el presente, pero ese presente, cuando está bien escrito, es un extraordinario testimonio del pasado para generaciones que vienen después. Por eso leemos a las cosas de Alberto Salcedo, por eso leemos a Rubén Darío, por eso leemos a Martí, y pues esto va a quedar en la memoria, como Iván lo dice, de las mejores crónicas con sus mejores lecciones van a quedar en la memoria de los televidentes. Y por eso seguimos también las crónicas en televisión. Veamos qué nos escriben nuestros televidentes a nuestro correo defensor@canal1.com.co. Mi carta es para expresar que es una fortuna contar con un canal renovado por el cual podemos optar. Me gustan especialmente los noticieros, ya que sus presentadores saben llegar a los televidentes. No tienen 1000 repeticiones de la misma noticia, tratan temas variados y de interés, no gritan y no están dando crédito de exclusividad a cada minuto. Muy acertado también tener los avances cada hora. Buenas noches. Aunque no me considero una televidente asidua, desde que ustedes salieron al aire, trato de ver algunos programas de su canal. Me han gustado los noticieros diarios y el de fin de semana. Se ve que ustedes son distintos. Veo humanidad, compañerismo, frescura. Me gusta que no hay rigidez en su programación. Hasta ahora todos los presentadores y animadores me han gustado. Bueno, pues ahí están los televidentes. También los correos y las tribunas están para recibir halagos, no solo para criticar y para evaluar en otros tonos, y habla de una recepción distinta del canal, particularmente en la parte informativa. Fabio, ¿siente la misma impresión? ¿Tiene la misma impresión? Pues en general me parece que las propuestas informativas del Uno siempre han mantenido elementos muy positivos de la vieja tradición periodística frente a los otros canales que se volvieron de información comercialista. Porque es un sello y una marca. En esa franja de sábado, ustedes, tanto en el informativo como en la sección de crónicas o en el programa de crónicas, ¿qué retroalimentación han recibido de la teleaudiencia? Pues mire, yo particularmente tengo que decirle que estoy muy contento, como usted lo describió en mi presentación. Además de mi trabajo en Noticias 1, ahora hago crónicas para un nuevo programa que se llama A las 12, que es un formato muy, muy interesante,
porque pues tenemos las noticias que la gente necesita para estar bien informado y tomar buenas decisiones, pero después hay un bloque fantástico de historias. Y eso me parece que es una apuesta maravillosa porque es creer en la crónica y es poder contarle a la gente historias y es contarlas además con un tono que las noticias pueden reunir a la familia. Contemos un poco sobre ese programa de las 12 del día. Bueno, como le explicaba, este es un esquema que arranca con noticias, con la noticia del día, pero después se pueden contar cantidad de historias, pero además historias que usted puede ver tranquilamente con su hijo, si lo tiene, o con su familia. Es decir, es una apuesta diferente a ese tema infortunado pues, del crimen, de la violencia. O sea, hay muchas cosas por contar diferentes pues, a una agenda roja. Y ese programa tiene esto. ¿En qué horario, Iván? Arranca a las 12 y va en la franja del mediodía. ¿Y presentan quiénes? Presenta Yalena Jacome y María Fernanda Navia. Muy bien. ¿De lunes a viernes? No, ese es fines de semana. Sábados, de semana. Domingos y lunes festivos. Entonces, pues es una apuesta, o sea, por ejemplo, para uno como cronista es fantástico tener un espacio como este y lo que hemos visto por redes es que a la gente también le encanta, es decir, a la gente le encanta que le cuenten historias, que le cuenten el país de otra forma, que le cuenten el país de otro modo y pues esto es una apuesta maravillosa que se hace aquí en Canal 1. Pues afortunado Iván, que tiene lo que más pide uno como periodista y es tiempo para poder narrar. Exacto. Que normalmente es... Que se crea porque a mí me ha pasado en mi historia como periodista, he trabajado en algunos medios donde al principio, queremos la crónica, y los directores, algunos directores empiezan a aburrirse con el tema de la crónica, porque una crónica no es algo que salga todos los días, es decir, no es la noticia de ir y cubrir, hombre, uno se va a la fiscalía y algo pasa, ¿sí? Pues la crónica no es lo mismo, tiene unos tiempos de construcción y de encontrar imágenes, encontrar historias que bien valgan la pena. Entonces al principio se emocionan mucho y después, mandemos al cronista a cubrir procuraduría. Acá no, acá digamos que se cree en el género y en el oficio, pues. Pues muy bien. Para ir cerrando, Fabio, sugerencias, cabos que atar, dónde hay que fortalecer esta oferta, pensando mucho desde la perspectiva del televidente. Yo creo que el país vive un momento muy interesante y la sociedad no es muy consciente de eso, en parte pues por la polarización y en parte pues por esta cantidad de odios que tenemos hoy que no nos dejan pensar y hoy día hay que pensar muchas cosas, hay que pensar la corrupción, hay que pensar las regiones porque la paz es regional, la paz no la decretamos desde Bogotá y hay que, yo diría sobre todo eso, explorar mucho las regiones porque en las regiones hay mucha vida hoy y no siempre tenemos la capacidad de auscultarlas. Entonces mi sugerencia al canal en esta nueva etapa es ser muy creativos, ser muy abiertos, experimentar. Esto, por ejemplo, que el noticiero esté saliendo a las 8 de la noche, el fin de semana me parece positivo y seguir explorando con estos géneros que el televidente se sienta representado en lo que le interesa. Narrar, contar, relatar el punto de vista humano. Ese es un secreto a voces para lograr una buena conexión con la teleaudiencia y también cumplir con un papel fundamental en el momento en que vive el país. Iván, muchas gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Fabio, como siempre, Fabio. un gusto. Muchas gracias, Mario. Muy amables por estar con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana en Uno para Todos. Los esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, venir aquí a la avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.